Bueno, pues en virtud que nomás estamos usted y yo, y con uno es más que suficiente para hablar del módulo del día de hoy. El derecho se llama, la materia o el módulo se llama Derecho Procesal Constitucional. La materia procesal es la materia adjetiva de todas las materias sustantivas. ¿Las sustantivas cuáles son? Donde se encuentran los bienes jurídicos tutelados, derecho penal, civil, familiar, mercantil y todos los que usted quiera. Y el derecho procesal es la parte de cómo, de qué forma, quién protege los derechos que se encuentran ahí. En el caso de la materia penal, pues lo que ahí se trata de acreditar es la existencia de un delito. Esa existencia de un delito lo acredita el MP, pero lo valora el juez. Entonces, esa es la jurisdicción. Aquí vamos a analizar cuál es lo sustantivo del derecho procesal. La materia sustantiva del derecho procesal es la propia Constitución. ¿Cómo protegemos la Constitución? ¿Contra qué se protege la Constitución? La Constitución es la norma de normas que se debe de mantener incolume. Ninguna ley secundaria derivada de ella debe estar al nivel de ella o arriba de ella. Son derivadas de ella y por lo tanto se subordinan. Un control constitucional ahí. Pero aunado a eso tenemos un control convencional. O sea, las convenciones también regulan. Pero aquí vamos a hablar de lo que se refiere a las herramientas jurídicas, las figuras jurídicas del derecho mexicano por medio del cual se regula que ninguna norma secundaria esté arriba de la Constitución. Y para ello vamos a empezar explicando qué es el derecho procesal. De ahí debemos de partir. El derecho procesal es una rama que se encarga del estudio de las vías que permiten la protección de la supremacía constitucional y los derechos que en ella se encuentran. Es un primer concepto que iremos dando otros tantos. Entonces, es una rama del derecho que se encarga del estudio de las vías procesales que permiten la protección de la supremacía constitucional y de los derechos que en ella se encuentran. Eduardo Ferrer MacGregor es uno de los constitucionalistas mexicanos más reconocido, actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos dice que el derecho procesal constitucional es la disciplina que se encarga del estudio sistemático de la jurisdicción. ¿Quién es? ¿Cuál es el área? ¿Cuál es la materia que se encarga de conocer esto? La jurisdicción, el territorio nacional. Los órganos, ¿cuáles son los órganos del Estado? Tenemos 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Alguna controversia que haya entre ellos? Y las garantías constitucionales. ¿Qué son? ¿Qué se entiende por garantías constitucionales? Podemos decir que son los instrumentos predominantemente de carácter procesal encaminados, dirigidos a la protección y defensa de los valores, principios y normas de carácter constitucional. Como ya sabemos, la Constitución se divide en 2, una parte dogmática, los derechos humanos o derechos fundamentales, que son derechos humanos reconocidos, en este caso por la Constitución, y la parte orgánica, cómo se compone el Estado. ¿De dónde viene esa división de la Constitución? Esa división de la Constitución deviene desde la Revolución Francesa, cuando la nueva forma de Estado, la República, después del feudalismo. No existía una Constitución, no existían derechos de los ciudadanos, no existía una serie de contrapesos. Ahí surge por primera vez. Ya existía unos antecedentes de república,
pero conforme a la nueva forma de Estado y la actual forma de Estado que tenemos, de ahí se deriva en contra de esa forma feudal absolutista que existía de regir el Estado. El rey era soberano absoluto, no tenía pesos y contrapesos. La república creada por aquellos liberales, que era lo que querían, una república donde el mando fuera permanentemente renovado. El presidente de la república, o como le quieren llamar, pero que fuera renovado. Y que hubiera pesos y contrapesos. ¿Quiénes son los pesos y contrapesos? Se toma un poder legislativo y un poder judicial que dirime los conflictos que puedan suscitar entre el ejecutivo, entre el que manda y el que hace las leyes. Entonces, de ahí surge esta parte. Ahora bien, ¿por qué existen esas garantías constitucionales, esos derechos de los ciudadanos? Porque durante el feudalismo no existía ningún derecho para las personas comunes y corrientes, los gobernados. Entonces ahí ya había ideas de Montesquieu, Rousseau y otros ahí. ¿De quién reside la soberanía? En la población. Esa población al final de cuentas fue el que dio al traste con la monarquía de Luis XVI en Francia, y a partir de ahí se crea la república como tal, con esa división de poderes. Entonces, esas son las razones de por qué están en la Constitución la división de cada una de las funciones de los tres poderes, y por qué están en la Constitución cada una de los derechos de los ciudadanos. Ahí están la libertad. Y vamos a ver por qué más adelante esto. Entonces, es bueno que sepan que la palabra proceso proviene de procesus, que es el sustantivo del verbo procedere, ir adelante, marchar de frente, avanzar, progresar. Entonces, debemos entender por proceso que la marcha hacia adelante, avance, progreso, desarrollo. De ahí que proceso es el conjunto de actos que se desarrollan progresivamente y dinámicamente con el objetivo determinado desde el momento inicial hasta el final. Primeramente, para llegar al proceso penal, ¿qué hay que hacer? Poner una denuncia, el MP hace una investigación, considera que hay elementos, solicita la citación para el auto para hacerle saber la imputación. El juez lo valora, si encuentra los elementos, circunstancias, tiempo, modo que refiere a la Constitución, lo vincula al proceso. Y ahí empezamos del proceso penal. Una serie concatenadas: investigación, etapa intermedia, etapa de juicio. Y todo es así, o sea, de una forma hilada, concatenada. Entonces, el objetivo del proceso judicial es la solución de una controversia que se ha puesto o sometido a la decisión de un órgano constituido por el Estado para decir justicia, con la facultad jurisdiccional que es de orden público. Entonces, esa es la razón. Hugo Alsina define al proceso, al derecho procesal, como el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para conseguir la aplicación de las leyes sustantivas o de fondo. Y su estudio comprende la organización del órgano judicial, las determinaciones de las competencias de la autoridad judicial que lo integran y las actuaciones de los jueces y sobre todo de los sujetos procesales que intervienen en la sustanciación de los procesos. O sea, si se fijan lo que dijimos, y con esto vamos dándole una hilación. Entonces, el derecho procesal constitucional viene a ser el conjunto de normas que regulan el proceso constitucional, como lo dice Fixamudio,
Es la disciplina jurídica situada dentro del campo del derecho procesal que se ocupa del estudio sistemático de las instituciones, de los órganos por medio de los cuales puede resolverse los conflictos relativos a los principios, valores, disposiciones fundamentales con el objeto de reparar las violaciones a los mismos. O sea, ya vean cómo le vamos dando forma a esto, del concepto nada más, para poder explicarlo. Entonces, el derecho procesal constitucional es una parte del derecho procesal general que se ocupa de ¿qué? De poner en actividad, en acción a la jurisdicción constitucional, entendida esta como el control, la defensa y la interpretación de la Constitución. Eso es lo que tenemos que irle entendiendo por ahí. Fixamudio nos dice que el derecho constitucional tiene tres grandes áreas. ¿Cuál es? La jurisdicción constitucional de la Constitución. ¿Hasta dónde? La jurisdicción constitucional orgánica. Tenemos los tres poderes ahí. Y la jurisdicción constitucional transnacional. Constitucional de libertad, orgánica y transnacional. ¿En qué consiste cada una de esas? ¿A qué se refiere cada una de esas que a veces? Fix nos dice que, siguiendo a Mauro Capelletti, la jurisdicción constitucional de libertad relativa a la defensa y protección de las libertades públicas y de los derechos fundamentales de las personas. Lo que dijimos, ¿dónde están los derechos humanos, los derechos fundamentales? La parte dogmática de la Constitución. Ahí está. Y luego dice la otra división, jurisdicción constitucional orgánica, concerniente a ¿qué? A la protección directa de las disposiciones y principios constitucionales que consagran las atribuciones de los diversos órganos del poder, mediante el control de la constitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos. O sea, los poderes están regulados por un control constitucional. Todo está establecido en la Constitución, nada arriba de ella. Tienen que hacer única y exclusivamente lo que dice la ley, principio de legalidad, apegarse a lo que dice la ley. Cualquier actuación fuera de este principio se vuelve ilegal. Cualquier actuación de los órganos estados que se salen de estos principios se vuelve inconstitucional, fuera de la norma. Entonces, por lo que se refiere a ¿qué? A la jurisdicción transnacional. Transnacional, fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestra nación. Las relacionadas cada vez a esas relaciones más intensas y por los conflictos del ordenamiento constitucional con el derecho internacional, en lo que se refiere a los derechos humanos. México reconoce 88, 89 la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ahí está la jurisdicción constitucional transnacional. Nos abarca esa parte. Entonces, esa es a lo que se refiere esta parte. Esas son las tres en que se divide. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Cuál es la función de conocer esto? Para entender cuál es el ámbito cuando nos vamos a un juicio de amparo, estamos protegiendo la constitucionalidad de los actos. Es decir, si una autoridad hace un acto, por así decirlo, una orden de aprehensión fuera de los parámetros que marca la propia Constitución, se está vulnerando que el artículo 16 y el 14, el acto de molestia, el acto de privación, por no cumplir con esos requisitos de fundamentación y motivación que establece la propia Constitución. A eso se refiere esa parte. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de este derecho procesal constitucional? O sea, ¿cómo surge? ¿Cómo es esto? Vamos a empezar a decir que es una rama del derecho procesal general, ya lo dijimos, que pone en marcha una jurisdicción. ¿Cuál es? Todo lo que competa
a nuestra república se va a conocer porque es donde tiene aplicación la Constitución. Y un poquito más allá, embajadas, consulados, aeronaves, barcos de bandera mexicana. Potestad del Estado a través del cual administra la justicia, que es un servicio público de utilidad general para todos, cuyo carácter esencial cuál es la publicidad de las actuaciones. Este carácter público hace que las normas sean de aplicación general, obligatorias, irrenunciables, inexcusables. A eso se refiere este carácter, esa naturaleza. Por eso es que las resoluciones que se emiten son de carácter público, todo el mundo las conoce. Ahora bien, ¿cuáles son los antecedentes de este derecho procesal constitucional? Después vamos a ver cuáles son esas figuras que protegen la Constitución. Ya hablamos de qué hablamos, del concepto, hablamos de la división de ese derecho procesal constitucional, hablamos de su naturaleza, pero explicando cómo surge ese derecho procesal constitucional para proteger la supremacía de la Constitución, que ese es el objeto del derecho procesal constitucional, que nada esté fuera de la Constitución, poder explicar o poder proteger cuando un poder invade la competencia de otro poder, o bien la jurisdicción de otro estado. Allí hay un conflicto, todo está debidamente separado. ¿Cuáles son los antecedentes de este derecho procesal constitucional? Niceto Alcalá Zamora y Castillo fue el primero que expresó derecho procesal constitucional en sus ensayos, allá en Argentina en 1944 y hasta 1947 aquí en México. Así es como surge esta parte. En su libro Proceso, Autocomposición y Jurisprudencia. No, Proceso, Autocomposición y Autodefensa. Así se llamaba su libro. Pero él, en esa humildad que le reconoce a este autor, los estudios de él están basados en qué? En Hans Kelsen, el que hace la pirámide de Kelsen, que establece la división de los poderes. Arriba la Constitución, leyes federales, leyes locales, y se va yendo. Pero aquí surge el conflicto. Hablamos hace rato de la jurisdicción transnacional. ¿Dónde metemos los convenios? Arriba la Constitución porque viene de afuera, al mismo nivel, no porque no puede estar al mismo nivel, necesita legislarlo. Los legisladores, senadores, diputados de aquí no pueden estar ahí. México le da esa competencia, entonces vamos a ubicarla abajo de la Constitución y arriba de las leyes federales. Hubo ahí 3 jurisprudencias en ese sentido. ¿Dónde lo ubicamos? Arriba de la Constitución, cambio. A nivel de la Constitución, cambio. Abajo de la Constitución y arriba la ley federal. Y ahí está, ahí se permanece. Pero esta supremacía que le damos a las convenciones y pactos internacionales derivan del 133. Entonces es constitucional también. Sí, por ahí. Por eso dice, todo está regulado por la Constitución. Entonces, tenemos que analizarlo de esa manera. ¿Qué dice el 103? Que todos los tratados, convenciones que firme el Estado mexicano y que sean ratificadas por el Senado de la República serán ley suprema del Estado. Sí, pero ¿dónde lo ubico? Para que no quitarle esa competencia que debe de tener. Entonces, Hans Kelsen, él fue el primer magistrado de un tribunal constitucional en Austria en 1920 y él escribió también un libro de lo que él hizo, lo cual toma Niceto Alcalá y lo hace suyo y lo transmite para toda América, entre México, Argentina y los países intermedios. Empezó a impartir su cátedra y es la que tenemos ahora. Ahora tenemos un control constitucional y un control convencional, porque México se somete a una jurisdicción internacional de la Corte Interamericana para todos los países de América. Ellos resuelven para todos esos países.
para que en la interpretación de la Convención Americana o el Pacto de San José, la Corte Interamericana sanciona estados, no sujetos de un estado. A diferencia del control constitucional, se va sobre el sujeto que intervino en esa violación nada más. El órgano que intervino. Entonces, eso es como funciona la Corte Interamericana. Kelsen comienza subrayando la importancia de esta justicia constitucional que tiene para regular la función del Estado. ¿Cómo regular la función del Estado? Si se acuerdan, Marcos, cuando Fox nos cambió a todos los horarios y dijo al DF también, y estaba López Obrador. López Obrador dijo, espérate, esta es mi jurisdicción, estás invadiendo mi competencia como Estado donde yo decido. Y se va a la controversia. ¿Y qué dijo la Corte? Señor presidente de la República, usted está invadiendo competencias. Le regresamos la voluntad a López Obrador, ya que López Obrador, la sentencia le fue favorable, nos cambiamos al horario igual que a todos los estados. Entonces, eso es cómo funciona, que no haya esa invasión de competencias. Ejemplo, el último, Baja California, hay una elección para 2 años para ponerlas al igual que todos los demás estados, que sean elecciones para diputados, gobernadores, presidentes municipales al mismo tiempo. Dentro de 3 años, pues senadores, diputados, gobernadores y todos, para que no haya elecciones a diestra y siniestra todo año. ¿Qué dicen allá en Sonora, en Baja California? Es que votamos por 2 años, pues nos vamos a ir ¿a cuántos años? Pues a 5 porque son los otros 3 que faltan. Espérate, yo voté por 2 años. Así dice la Constitución. La reforma en ese sentido iba. ¿Por qué tú te vas a los 5 años? Se inconforman la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se inconforman los partidos políticos, todo el mundo se inconforma. La Corte atrae, por ser competencia federal, por tratarse de una invasión de competencias, esa resolución que dieron acá en Baja California dice, hey, es un fraude a la Constitución. El pueblo votó por 2 años, no por 5 años. Estás contra la Constitución y si la vio en los periódicos, en la televisión y en todo lado, todavía sigue caliente, apenas resolvieron en esta semana o a finales de la otra. De eso se trata, que nada esté arriba de la Constitución. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo a esto. Bueno, ejemplo clásico aquí en Sinaloa. No llegó a esos niveles, pero sí un análisis de control. Ya antes existía el control concentrado de la Constitución. Solo los tribunales federales conocían de la Constitución. Ahora no. Tribunales administrativos, los juzgados de distrito, todo el mundo conoce de la Constitución. ¿Se acuerda de las fotomultas? ¿Por qué se perdieron todas las fotomultas? ¿Cuál fue el motivo de que las fotomultas se perdieran? Esas fotomultas se perdieron ¿por qué? Por falta de fundamentación y motivación. Violación a los artículos 16 de la Constitución. No estaban debidamente fundadas. Todas esas 170 infracciones que hubo de fotomultas se fueron a la basura. Entonces, es lo que se busca. El Tribunal Administrativo, al hacer un análisis, dice, aquí hay una violación a la Constitución. Esto, por lo tanto, es ilegal lo que se está haciendo, viola la Constitución, y eso es lo que hicieron ahí. Entonces, esa es la función del Tribunal Constitucional. En este Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que conoce? Solo donde atañe a la violación de la Constitución. Por eso la Corte, la última que hizo, se fue quitando, se fue retirando a un lado ciertas cuestiones que no eran de un tribunal constitucional. Aquí es donde vamos a entrarle la controversia. En Europa hay un tribunal constitucional
y y una Suprema Corte. ¿Por qué aquí no? Porque les iban a quitar el poder, porque los iban a reducir de magistrados. Entonces no les convenía políticamente a ellos, que ganan como 600,000 pesos entre todo si juntamos todo lo que ganan al mes, y que le pongan un tribunal arriba, lógicamente no les convenía. Entonces, que nosotros nos surgimos como tribunal constitucional, y tribunal colegiado conoce todo lo demás. Entonces, así es como funciona esto. Ahora bien, Kelsen en 1928, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué consideró importante ahí? Incluir la composición de las competencias de los órganos de los estados, a efecto de que este no invada este no invada aquel. Si hay un conflicto, ¿quién va a resolver? Pues el derecho constitucional. Porque los dos están actuando bajo los lineamientos de la Constitución. Entonces, eso es lo que ahí empezó a buscar, a hacer ruido ahí. ¿Cómo explicar el cambio de un estado por otro? Hay un golpe de estado. ¿Qué es lo que se rompe? El carácter democrático que establece la Constitución, la forma de cómo ir cambiando los gobiernos. Ahí no dice que por golpe de estado. No, eso, la voluntad, la soberanía, el poder que cada uno de los ciudadanos tiene, y que en esa representación que dice la Constitución se los damos a los diputados y senadores. Ellos son los que nos van a representar. Ellos son los que van a nombrar los órganos encargados de manejar y establecer las elecciones. El INE como órgano autónomo no pertenece al Ejecutivo, al Legislativo ni al Judicial. Tienen su propia estructura, su propia infraestructura, su propia forma de gobierno. Todo tienen ellos como para regirse por sí mismos. Le rinden cuentas al Estado, sí, tienen que rendir cuenta a los diputados. A eso se refiere esa parte. Entonces, aquí explicando esta parte y tratando de entender esto que es el derecho constitucional, Ferrer McGregor, que es el actual presidente de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana ha sido representada por varios mexicanos, entre ellos García Ramírez y Ferrer McGregor y otros. Nos dice que el derecho constitucional es la materia que comprende dos realidades: un fenómeno histórico-social y un estudio científico. El científico, ¿por qué es científico? Porque se puede comprobar. Entonces, el estudio histórico-social, que comprende el análisis de los instrumentos jurídicos de protección de los derechos humanos. ¿Cuáles son esos instrumentos jurídicos? El amparo, principalmente. Y todos las jurisdicciones y órganos que se conocen de este mecanismo en diversas épocas que se han ido funcionando. El amparo es una figura mexicana hecha por los mexicanos y para México. No es una figura que vino del extranjero. Eso lo hablaremos después. Entonces, el derecho constitucional, ¿dónde lo ubicamos como un origen científico? Lo ubicamos desde 1928 con Kelsen hasta 1956 con Niceto Alcalá. Entonces, comprobable, a ver, el Estado debe tener estas características. Para que el Estado vaya evolucionando y cambiando de uno a otro, tiene que cambiarse democráticamente los poderes. El Ejecutivo, ya sabemos, 6 años, aunque tuviéramos una partidocracia perfecta, un solo partido, no era un totalitarismo, era un partido que manejaba, nos mantenían esa figura democrática del cambio. Entonces, eso es lo que se busca, explicar por qué una república es república, porque tiene esos tres poderes de contrapesos. Ahora bien, ¿quién cambió para entender eso de contrapesos? ¿Quiénes cambiaron la Constitución a su gusto en Baja California? Los morenos. Los morenos son mayoría en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, en todos los congresos locales. Entonces, ese contrapesos contra esos dos poderes que están
de facto unidos el ejecutivo y el legislativo. ¿Quién los dividió? La Suprema Corte. El Poder Judicial dijo, estás mal y esto vuelve a como debe de ser. ¿Y qué se escuchó decir de ellos? Nada, lo sabíamos. Estamos con la ley de Herodes, modificarla a su gusto la ley. Entonces, ese es algo que, y la razón del por qué científicamente podemos comprobarlo. O sea, ¿cuál es el cambio que existe? Los precursores de este, o quienes han contribuido a este derecho procesal constitucional. Primeramente, Hans Kelsen de 1928 hasta el 42. Después, ¿quiénes fueron? Los que hicieron esos descubrimientos y los primeros experimentos en América, Niceto Alcalá, Zamora y Castillo, que era la misma, si era de largo el nombre. Después, ¿quiénes se vieron iniciando en esto? Ya fueron desarrollando un estudio dogmático procesal del 46 al 55, Contur, Calamandrei y Capelletti, los italianos. ¿Cómo fueron dándole forma a esto para que esto fuera avanzando? Y finalmente el mexicano Fix Zamudio estableció una definición conceptual y sistemática de qué es el derecho procesal constitucional, ese concepto que divide los poderes, que ninguno está arriba de otro, que sirve de contrapesos, que marca la jurisdicción de cada uno de ellos. Hasta ahí ellos son los antecesores, los antecedentes que tenemos de este derecho procesal constitucional. Pero ¿cómo podemos proteger la Constitución nosotros? Actualmente en México, ¿cómo se protege? ¿Cuáles son esas instituciones jurídicas? Tenemos primeramente, esa es una pregunta que viene en su material, ahí para contestarle en plataforma, el juicio de amparo. Es la figura jurídica para proteger los derechos humanos, la parte dogmática de la Constitución. ¿Qué más tenemos? La acción de inconstitucionalidad, que vamos a explicarla a fondo. La controversia constitucional, que ustedes la voy a explicar aquí, ustedes me lo van a establecer en los trabajos que me van a subir a la plataforma. Y el juicio de protección de derechos políticos electorales del ciudadano. ¿Cuál es ese? ¿Qué suena eso? Todo ciudadano puede votar y puede participar en las elecciones. Por ejemplo, Marco, se le perdió a usted su credencial para votar y ya tiene encima la elección. ¿Lo pueden dejar sin derecho de voto? Pues no tengo, si llega sin eso, sí. ¿Qué hace? Hace un juicio de protección, va al INE, perdí mi credencial con esta fecha. ¿Y qué hace el INE? Le saca sus datos, lo identifica, verifica y le da una constancia con una foto suya donde usted no tiene credencial para votar, pero se le reconoce su derecho a votar y va y vota con esa constancia que le dan. Porque todo el mundo tiene ese derecho. Ahora bien, el juicio de revisión constitucional electoral. Esa es la otra figura. Hay elecciones, me inconformo. Se puede ir al reconteo de los votos, lo cual no existía. Este reconteo de los votos surge de quién? Otra vez del mismo actor político de López Obrador que pierde las elecciones. No había, imagínense, la figura del conteo de voto por voto, ni si la urna tiene una diferencia del 1 al 2%, no recuerdo exactamente, de diferencia de votos, pues antes no se iban al reconteo. Por seguridad jurídica, ahora nos vamos al reconteo para que exista la seguridad de que este ganó sin dudas. Eso es como surge esto. Y tenemos la otra figura para proteger la Constitución, el juicio político. Está respetando la Constitución del Estado de Sinaloa y las leyes de Sinaloa el jefe Billy Chapman. ¿Por qué le quieren hacer juicio político? Para desaforarlo. Hey, no estás cumpliendo con lo que dice el mandato para el municipio de Ahome. ¿Quién le va a hacer juicio político? Depende de esta jurisdicción territorial de la Cámara de Diputados locales. Son mayoría, ahí lo mantuvieron, se medio
calmó un poco el patrón y ahí sigue. Se vino el COVID y ahí anda calladito. Entonces, esa parte, ese juicio político, ¿para qué sirve? Quien vulnere la Constitución aprovechándose del fuero que tiene, es ilegal. Acuérdense del michoacano aquel que tenía orden de aprehensión y que lo hicieron diputado, lo metieron a escondida y tomó protesta, que anda prófugo de la justicia. O sea, va amparado bajo la Constitución, romper las normas, no. Y existía anteriormente una facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya la derogaron. ¿Por qué? Hay una investigación en las muertes de Acteal allá en Chiapas y hay responsables y sentencias, pero hay una violación grave de derechos humanos. Entra a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y saca nuevos responsables, nuevas culpabilidades. Aguas Blancas, otro igual. Hay una investigación, una masacre ahí, se sanciona. Nuevamente se va otra vez a la Suprema Corte por violaciones y vuelve a sacar nuevos responsables. La última, la guardería ABC de acá de Hermosillo. No sé, no recuerdo cuántos niños murieron ahí. Ya hubo una investigación, hubo un juicio, hubo sentenciados, pero la gente quedó inconforme, van por violaciones graves a derechos humanos y la Corte entra a investigar otra vez. Sí, pero ¿de quién es función de investigar? Suprema Corte de punta con la Fiscalía General de la República. ¿De quién es función de investigar? Conforme a la Constitución, artículo 21, la investigación de quién está a cargo del Ministerio Público, que anda haciendo actos de investigación la Suprema Corte. Si hay violaciones de derechos humanos, que el MP las haga. Si hay violaciones de derechos humanos, para eso existe los organismos autónomos, las ONGs, la Corte que no está como para resolver, bueno, pero en este caso entraba como un órgano de investigación por violaciones graves a los derechos humanos. Y efectivamente sí hubo. ¿Eso para qué lo hacían? Para evitar la competencia judicial de la Corte Interamericana que nos ventanea a nivel internacional. El Estado de México es el Estado mexicano es violentador de los derechos humanos por esto, esto y esto. Entonces, eso es lo que, las formas. Y la última, la que la dije hace rato, también la Constitución se protege por medio de los órganos autónomos. ¿Quiénes son los órganos autónomos de protección de derechos humanos? La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal. Una a nivel nacional, otra en cada estado tiene esa protección. Que van de la mano. En el caso de Sinaloa, por Ríos Estavillo, cuando era presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los policías eran violadores de derechos, todo hacían los policías mal, no respetaban las normas, esto, lo otro. Cuando lo hacen fiscal, pensamos que iba a actuar, iba a modificar, iba a capacitar. No. Se arropó nada más de lo que había y ahora le preguntan y... Entonces, es lo que quería y quiero que se graben. ¿Cuáles son esas instituciones jurídicas que protegen la Constitución? El juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, el juicio para la protección de derechos políticos, el juicio de revisión electoral, el juicio político, la facultad de investigación de la Suprema Corte y la protección de los derechos humanos por órganos autónomos. O muchos. Entonces, eso es para que la Constitución no esté constantemente vulnerada. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que aprenderle de esto? ¿Para qué nos sirve esto? Pues en la medida en que nosotros conozcamos esto, podemos exigir un poquito más. En la medida que nosotros, como funcionarios conozcamos cuáles son esas violaciones, tratar de cometerlas las mínimos o no cometerlas, porque entonces vulneramos la Constitución, porque el artículo primero dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán tutelar, vigilar todos los derechos
humanos. Entonces, ahí están. Vamos a ver qué nos dice José aquí, como siempre. Una pregunta. El nuevo decreto de ingreso de las Fuerzas Armadas a las calles podría ser inconstitucional basado en el artículo. Bueno, si nos vamos en el 29, pues ¿qué dice? Si nos vamos al 39, esa es la otra función ahí. Entonces vamos a la otra clase, vamos a traer las diapositivas y explicarlas. ¿Qué dice un artículo? ¿De quién es responsabilidad la seguridad interior del Estado? Cuando los órganos encargados de hacer cumplir esa seguridad interior, las policías, se ven rebasadas, son incapaces, no tienen el equipo, no hay la voluntad política de presidentes municipales que dependen de las policías, los gobernadores, de los policías estatales, pues entonces ¿a quién vamos a acudir el auxilio? Esa es la cuestión. La seguridad pública pertenece a los tres poderes. Judicial, a los tres niveles de poder territorial. La federación, el estado y el municipio. En la federación, ¿en quién recae la seguridad pública? Bueno, no tenían, ya tiene la gendarmería. En los municipios, ¿en quién recae la seguridad pública como debe de ser? Ya lo tenemos. ¿Y el Estado por qué no ha hecho esa parte? Si es una función tripartita. Ese es el problema ahí. ¿De quién es esa responsabilidad? No hay una responsabilidad por parte seria de los estados, por parte seria de los presidentes municipales. No vayamos muy lejos, aquí en Sinaloa, ¿cuánto gana el policía en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis? Es la misma problemática. ¿Cuánto gana en Los Mochis? Es el más bajo de los tres. Pero ahora sí, váyanse a Choice, ¿cuánto gana? ¿Tiene el mismo salario? No. ¿Tiene la misma capacitación? No. Pero todos tienen la misma responsabilidad, la misma problemática. Mismos policías municipales, Nuevo León, Zacatecas, los sueldos tan disparados, que no son la misma república y debe haber una homologación del sueldo de los policías, pero esa no es la clase. Entonces, mejor vamos a explicando qué es la acción de inconstitucionalidad. Ahí que a José necesita que sea escolarizado para que haya más tiempo. Aquí ya casi se nos acaba, todavía un ratito más. ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad? ¿Cómo funciona? ¿Para qué es? ¿Qué es? Pues dijimos que era una figura jurídica. Y esa figura jurídica, ¿quién resuelve? ¿Quién presenta la denuncia? De eso se trata, que conozca. Cuando digan usted una acción de inconstitucionalidad, una controversia constitucional, quiere decir que hay una competencia de poderes ahí. Entonces, la acción de constitucional es un recurso legal. Ya vimos en la figura jurídica, es un recurso legal que se tramita ante ¿quién? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el tribunal encargado de resolver todas las controversias constitucionales. La Suprema Corte, ante quien se interponen las denuncias por una contradicción entre la Constitución y alguna norma, es el caso del Estado de la Baja California, o una disposición de carácter general, el cambio de horario. Es de carácter general porque así convenir a las economías, la Secretaría de Energía y todos entraron ahí. Pero nunca se pusieron a analizar las competencias. Ahí manda quién. En aquel entonces el jefe de gobierno. En Sinaloa manda quién. ¿De quién es competencia? Ah, es de los senadores ahora. Ya, ¿por qué? Porque los senadores representan territorios. Los diputados representan ciudadanos. Entonces, esa es lo que se busca aquí. Entonces, lo que se busca con esta acción es que ninguna norma, disposición general, de menor jerarquía a la Constitución, alguna ley, algún tratado internacional, algún reglamento o decreto, esté por encima de la Constitución. Lo que se busca es proteger la supremacía de la Constitución, Carta Magna, Constitución General, como lo quieran llamar ustedes. No es que no se le puede llamar Constitución General. ¿Cuántos estados somos? Somos una unión. Por eso somos una federación. Y cada una tiene una constitución que lo rige de manera interna y soberana. Por eso es que está correcto decir la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es el nombre técnico y específico que tiene. Entonces, eso es lo que tenemos que hacerle ahí. ¿Ante quién se presenta esa acción de constituir? Dijimos que era un recurso que se tramita exclusivamente ante la Suprema Corte. Para que ninguna norma, ninguna convención internacional esté arriba de la Constitución. Ya explicamos por qué. ¿Ante quién se presenta? Pues ya lo dijimos. Es una acción de inconstitucionalidad, es un procedimiento seguido en única instancia, no hay más instancias, ante la Suprema Corte, que va a resolver en pleno y que tiene la finalidad de, otra vez, como digo, el derecho procesal constitucional, el objetivo es proteger la supremacía constitucional, derogar toda ley que la contrarie. Eso es el objeto ahí. ¿Qué tenemos ahí? Una ley de acá de Baja California que le daba más poderes al gobernador para mantenerse ahí. Entonces, esa es la razón. Ahora bien, esa acción de constitucionalidad constituye una petición, una solicitud de control de validez normativa, más que una acción. Que exista, entra al estudio de un control constitucional. A diferencia del juicio de amparo y la controversia, ahí no existen partes propiamente dichas. No es un juicio como tal. Se expone a la Suprema Corte qué es lo que quiere, lo que contraría la Constitución, y la Suprema Corte entra al estudio. Se trata de un medio de control abstracto. No existe un agravio de parte. Solo requiere que se tilde de inconstitucional la ley, formal o material, o un tratado internacional. Es lo que creo, es inconstitucional esa ley. No soy parte, nada, no quiero que esa ley se analice. Eso fue lo que se hizo. Tampoco prevé una actitud de desistimiento de la parte. No, se interpone, punto. Esto que estamos hablando, ¿dónde lo van a encontrar? La ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución. Habla de las acciones y las controversias. Muy bien, qué bueno que ya lo leyó. Ahí está. Ahí viene todo eso que estamos hablando aquí, sacamos lo más importante y lo vamos hablando. ¿Cuál es el plazo que se tiene para presentar las acciones de inconstitucionalidad? Ahí lo van a encontrar, 30 días naturales. Y ahí pregunto a veces a los escolarizados, a los presenciales, ¿cuáles son los días naturales? Pues ni las había escuchado. ¿Cuáles son los días hábiles? De lunes a viernes. Y de lunes a viernes así, a seca, sí. No es así. Es de lunes a viernes y es que no se atraviesa un día festivo. Y los días naturales son toditos. Todo sábado y domingo y festivo lo que se atraviese. Tienen 30 días naturales para presentar esa acción de inconstitucionalidad. Si el último día para presentarlo fuera inhábil, bueno, ahí puede presentarse el siguiente inhábil. ¿Por qué? El último día son 30 días, cae domingo, vamos a presentar a la Suprema Corte. ¿Quién lo va a recibir? Ese inhábil, para ellos no trabajan. Bueno, la ley le faculta presentarlo al siguiente día. Entonces, eso es lo que se busca ahí. Que ustedes comprendan, conozcan qué es esa acción de inconstitucionalidad. Hasta ahorita ya sabemos que es un recurso que se interpone ante la Suprema Corte, que va a resolver en pleno, y que no es un juicio como tal, simplemente se requiere el análisis de inconstitucionalidad de una ley que se decreta inconstitucional por violar la Constitución. No existe ahí, me desisto, no hay ese desistimiento, le interpones, ellos entran al estudio. Entonces, ¿qué debe contener ese escrito? Esta demanda de análisis, ¿qué debe contener? Pues fácil, como todo escrito, debe contener el nombre de quien promueve. En este caso, pues, lógicamente, firma, porque si no, entonces no tiene el interés jurídico para eso. Los órganos legislativos o ejecutivos que emitieron la norma que se está tildando de inconstitucional.
el Congreso del Estado de Baja California, el presidente de la República. Entonces, ¿quién? El diario oficial de la República donde se publicó. Entonces, ¿quién es? Secretaría de Gobernación. Entonces, las normas generales que se consideran que deben invalidarse, que se reclaman, y dónde se publicaron como constancia. Aquí está diario oficial. Entonces, esos son, hasta ahorita van 3. Nombres y firmas de quienes promueven. Lógico. Los órganos legislativos que emitieron el acto que se ataca de inconstitucional. La norma cuya invalidez se reclama y el medio en el ¿cuál es? Los órganos, Poder Legislativo, la norma que se le ampliaron de 2 a 5 años la elección. Diario oficial del Estado de Baja California, donde se publicó. Y los preceptos constitucionales que se estimen violados. Dice el artículo qué y qué hicieron. ¿Cómo vamos a amalgamar esta parte? Generalmente se hace por medio de un silogismo jurídico o bien un argumento que el silogismo jurídico es ¿cuál es la norma que se vulnera? Las normas que se vulneran, ¿cuál fue el acto o las normas que vulneran la Constitución como premisa menor? Y la conclusión, el argumento, cómo vulnera y debe ser supremacía de este. Eso es lo que se busca ahí. Y esos conceptos de invalidez, ¿por qué consideramos inválido? Son esos 5 puntos que debe llevar el escrito. Nosotros, simples mortales, ¿lo vamos a hacer? Bueno, si lo piden, pues lo podemos buscar un formato, lo hacemos. Pero yo pertenezco a un órgano. Como universidad, a ver, vénganse para acá, mis abogados. Vamos a proponer esto que hay una invasión de competencia donde el gobierno del Estado nos está afectando. Está dictando normas que van en contra de la Constitución. Nos quiere quitar la autonomía. ¿De dónde viene esa autonomía? Del Estado de la Federación. Entonces, eso es lo que se refiere. El Estado invade competencias y nosotros vamos a irnos a la Constitución porque está vulnerando la Constitución. Entonces, nombre, firma, no promovente, los órganos legislativos y ejecutivos que hubieran emitido o promulgado las normas que se impugnan, la norma general cuya invalidez se reclama y dónde se publica, los preceptos constitucionales que se estiman violados y el concepto de invalidez. ¿Por qué creo que se debe de hacer? Eso es lo que debes de tener. ¿Quién puede interponerla? Ya vimos que lleva esa parte. El derecho procesal es cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a proteger sustantivamente el derecho. ¿Cuál es? La Constitución. ¿Cómo la vamos a proteger? Lo que dice la Constitución. Pues ahí está, hay que interponer una demanda. ¿Quién la puede interponer? Aquí es donde en las acciones se vuelve relevante. Debe estar firmada por el mínimo el 33% de los integrantes correspondientes de los órganos legislativos federales, o bien de los diputados, o bien de los congresos del Estado. ¿Quiénes interpusieron la acción acá en la Baja California? Pues la parte que respondía, la parte afectada de la oposición de los morenos. Completaron el 33% y se fueron. La Comisión Nacional y hay una violación a la Constitución y se fue. ¿Quién más? Los partidos políticos pudieron irse allá, no porque no entran ahí, pero sí vamos viendo quiénes son. Los diputados federales, senadores, los presidentes municipales, el Ejecutivo Federal, los partidos políticos con registro federal del INE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por ahí una vez un funcionario del INE pone una acción de inconstitucionalidad y publican cómo la Suprema Corte está vulnerando derechos. Como abogados, a ver, ¿quién puede poner una controversia? ¿Un secretario general del INE puede hacerlo? No tiene esa competencia. No está dentro de lo que marca el artículo 105, pero lo sacan en las redes y todo el mundo se lo cree. Ya los queman ahí.
Nosotros, hey, no, no es cierto, no se crean, esto no es. Entonces, eso es lo que se busca hacer aquí. ¿Qué es? Entonces, la Comisión Nacional, ¿por qué? Y el 33%. Las acciones la interponen el 33% diputados federales, diputados locales y los senadores, las minorías parlamentarias. Para darles ese poder, ellos consideran que se vulnera, ahí está. Comisión Nacional, ¿por qué? Pues ellos se encargan de que las leyes estén bien, que ninguna ley esté contra la Constitución. Entonces, esa es la otra parte que quiero que esta vez lo vayamos viendo. Pueden nombrar un representante común. Área penal, ¿a quién tenemos? Al defensor, por parte del imputado, la víctima, ¿quién tiene? El asesor jurídico, y ahí a quién van a poner para que represente a los diputados, son 33%. Entonces se puede nombrar un delegado para que los represente. Él va a ir en nombre del 33%, se nombra un delegado. Acá el imputado tiene su defensor, la víctima tiene su asesor jurídico. Y ellos son, en nombre de ellos lo representan. Entonces, en el caso de que cuando se presenta la demanda, no se entiende, le llaman jurídicamente oscuro, ¿qué quiere decir? No le encuentro luz por ningún lado. Se previene a los que presentaron la acción de inconstitucionalidad. Por 5 días se les dan para que hagan las correcciones que tengan que hacer, las aclaraciones pertinentes. Es como cuando uno presenta un amparo que no, y contra qué autoridades, y quién es la autoridad, y dónde está el domicilio. Aquí también lo mismo. A ver, ¿dónde se publicó? ¿Qué te faltó? ¿Dónde se publicó esa ley que tú estás tildando de inconstitucional? ¿Qué órganos intervinieron? Entonces, a eso se refiere. Se le dan 5 días para que lo corrijan. Una vez que transcurrieron estos 5 días, ahora sí ya aclararon bien, se le corre traslado al órgano legislativo para que rinda un informe, el que emitió esa ley que se está tildando de inconstitucional. 15 días para que haga un escrito. Cuando se trata de leyes electorales se le da 3 días. ¿Por qué? ¿Por qué 3 días? Pero se trata de algo más rápido. Hay un juicio, ya se están tildando, entonces eso es lo que se busca ahí, o 6 días para que rindan el informe. 3 para las aclaraciones y 6 para el informe. Al contrario, cuando es una ley normal se le da 5. Aquí no, para que aclare esas cuando está oscura. En materia electoral se le da 3 y 6. En materia que no es electoral se le da 5 días para que corrijan las observaciones que le hizo y 15 días para el informe. A veces la rinde antes, es que yo pensé que eran 5 días, no estudiaste bien. Llevan la Procuraduría General de la República y Fiscalía General de la República tiene una Dirección General de Inconstitucionalidad, así se le llama. Es quien propone, presenta las controversias, las acciones cuando le competan a ello, alguna observación que le dan. Se lleva a sus agentes y ahí mismo el director general les pregunta, ¿cuántos días tenemos para presentar la acción de inconstitucionalidad? Bueno, pues si estoy en eso, a eso me dedico, no voy a saber cuánto es. Y el otro queriendo quedar bien ahí con sus agentes del Ministerio Público que llevaba, pues. Y el pasante que iba ahí, 30 días naturales, mi jefe. Y pues, esa es la cuestión, ese es el plus que te da el conocer leer. Entonces, después presentados los informes, ¿qué sirve? ¿Qué sigue? Transcurrió el plazo, ¿qué sigue? Se le dan 5 días para que formulen alegatos. Los alegatos es por qué le asiste la razón al que interpone la demanda y por qué no le asiste la razón al demandado. No, no necesita razón por esto y esto y esto. Una vez que ya tiene esa parte, los alegatos en materia electoral se reducen, ya dijimos, ahí se hacen en 2 días. Entonces, si yo trabajo con un partido, pues ahí voy a estar presente, que debo de saber esa parte.
Una vez que ya tienen todo integrado, aclaraciones, los informes de vista que dieron, los alegatos, ¿qué hace? Ahora sí, la Suprema Corte se les remite a ellos para que corrijan los errores que advierten, invocado, suple concepto de invalidez. Y esto no es esto. Entonces, podrá fundar, como dice el compañero que le anotó ahí, la declaratoria de inconstitucional. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo puede hacer? Cuando haya violación a los derechos humanos, a un tratado internacional que no sea invocado. Entonces, tiene que entrarle a ese estudio también. ¿Y cuándo tiene que ser? De acuerdo al artículo 72 de la ley reglamentaria del artículo 105, como lo puso ahí el compañero en el chat, 8 votos mínimo de los ministros. Con 8, ¿cómo fue la votación para la de Baja California? Todos votaron, los 11. ¿Por qué? Pues que era algo que se veía venir, o sea, hey, espérate, están mal. El voto ciudadano fue para 2 años, no para 5. No quieran abusar de la inocencia de la gente, no quieran con eso que tienen el poder legislativo en el Estado y el poder de la Federación en el Ejecutivo y en la Cámara de Senadores y Diputados están mal. Entonces, con 8 se declara de inconstitucional. Eso es lo que quiero que vayamos viendo de esto. Entonces, hasta aquí esa es la acción de inconstitucionalidad. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes para que no sea tan aburrido esto. ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad? Si no sabe Marco, se la avienta José. Y si no sabe José, la agarro yo. ¿Qué es la acción? Y les vamos a quitar el micrófono a los dos. Díganle a la mujer ahí que no grite. Más que no se deja quitarle de aquí. A José sí, pero a usted no, Marco, no se me deja aquí quitarle el micrófono. Quítale usted ahí. ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad? No se deja. No, pues ni modo. Bueno, vamos a ver, José, ¿qué es la acción? Tampoco se escucha, José. Bueno, es un recurso. Es un recurso para hacer valer ¿qué? Una inconformidad. ¿Para qué? Para una violación que tiene la Constitución. Es un recurso. Ese recurso no admite que yo me desisto, no. Entonces, es lo que quiero que vayamos entendiendo. Son esos recursos. ¿Qué pasó aquí? Algo pasó aquí. Ahí está. Moví aquí yo. Entonces, es un recurso ante quien se interpone. Única instancia, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Viene eso en su material para que van a contestar ahí. ¿Cuándo se interpone? ¿En cuánto tiempo? 30 días naturales. 30 días naturales. ¿Qué debe de llevar ese escrito que queremos que presentar ante la Suprema Corte? ¿Qué es lo que debe llevar? Por lógica, los nombres y firmas de los que lo presentan. Eso es lo que debe de llevar. ¿Qué más debe de llevar esto? Los órganos legislativos o ejecutivos que emiten esa norma que queremos impugnar o que estamos impugnando. ¿Qué más? La norma que consideramos inválida, que consideramos que queremos que desaparezca del orden normativo y en qué se publicó el diario oficial. Y los preceptos que estimamos nosotros violados. Este artículo viola la Constitución, esta parte. Y lo otro es, le llamamos en amparo y en derecho procesal constitucional,
conceptos de agravio, aquí se llama conceptos de invalidez. ¿Por qué vamos a hacer ese concepto de invalidez? Es el argumento que hacemos de lo que dice la norma, que consideramos que se está vulnerando, lo que dice la norma que vulnera y el argumento entre este y este. Eso es silogismo jurídico, búsquenlo por ahí. Está sencillo, no está difícil. Ahí en internet hay muchos ejemplos prácticos ahí. Entonces, eso es lo que quiero que vayan entendiendo de esto. ¿Quién puede interponer la demanda? Aquí agarren parejo, 33% diputados federales, locales y senadores. No se quebren ahí mucho la cabeza. Y lo otro aquí, ¿quién más? El Ejecutivo de la Nación, Presidente de la República, los partidos políticos con registro, no los funcionarios del INE, ni los representantes de los partidos, no. Los partidos políticos a nivel nacional, ellos son. Y por último, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si es una ley local, pues las comisiones estatales. ¿Dónde encontramos esta información? En la ley reglamentaria del artículo 105. Ahí en el diseño instruccional, ahí vienen los links. Lo agarran, es cortito. Viene demasiado compacto. Eso es lo que estamos viendo. Si es escrito, no se entiende, le faltan elementos que cita la ley reglamentaria. ¿Qué va a hacer la Suprema Corte cuando lo reciba? Le va a pedir que le aclare y le va a dar 5 días. 5 días para que le aclare. Si es materia electoral, ¿cuántos días le va a dar? 3. Una vez que se cumple con eso, se le da vista a las partes que emitieron esa ley que se tilda de inconstitucional para que en 15 días rinda su informe. Si es materia electoral, ya dijimos, acuérdense, si para que aclare son 3, al doble, 6 días. Entonces, eso es lo que se busca con esto. Una vez que rindieron los informes, ya tengo el informe de uno, el informe del otro. Ahora sí, preséntenme sus alegatos. ¿Por qué considera usted que esta ley es inconstitucional? ¿Y por qué usted considera que esta ley no es inconstitucional, no rompe la norma? Eso es el trámite que se lleva. Y la Corte, ¿qué hace? ¿Cómo resuelve? No tiene un tiempo específico para resolver. Lo que sí, entra al estudio y dicta fecha atrás, la va citando. Y para declarar inválida una norma demandada por vía de acción de inconstitucionalidad, deben de votar 8 ministros cuando mínimo. Y el último ejemplo que tenemos fresco es el de la ley Bonilla, que le llaman. Una ley ad hoc, a su medida, y modificaron todo. La Corte interviene de esa manera. Entonces, 8, con 8 votos. Lo otro que quiero que hoy vamos a ver de la otra figura jurídica, una parte que vamos a ver el día de hoy, es el juicio de amparo. Pero ¿cuáles fueron esas figuras jurídicas? Recordándole la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, el amparo. Son las principales. Entonces, el juicio político de protección de derechos políticos, el juicio político y el juicio de protección de derechos políticos y la revisión constitucional. Entonces, ¿qué es el juicio de amparo? Si la controversia es un recurso para proteger la supremacía de la Constitución, si el derecho procesal constitucional es el conjunto de normas reguladas, sistemáticas, en la cual se busca proteger la supremacía constitucional, donde tenemos que la competencia para empezar. Entonces, el juicio de amparo, pues es un medio de control de la constitucionalidad. Que ninguna norma esté arriba de ella. Que me hicieron una infracción, una boleta por venir a exceso de velocidad en la carretera federal.
Ya la ve uno, a ver, no tiene número de su identificación, no tiene fecha de cuándo se expidió, cuándo se vence, me dice carretera tipo no sé qué, nada más, le falta motivación, ya va de fuera eso. Entonces, me la llenan, me ponen muchas letritas ahí porque el formato no viene así. Ellos ahí le ponen. Aún así, les falta. ¿Qué tipo de carretera es? Vámonos. Entonces, pero ese juicio de amparo tiene principios. ¿Cuáles son esos principios? ¿Para qué sirven esos principios? ¿Cómo es que le dan vida a esos principios? Sin esos principios el amparo no existe. Entonces, para llegar al amparo no es así, ya nos vamos. Y ya, no. El amparo tiene principio, ¿cuál es? De parte agraviada. Yo llevo el vehículo y a mí me hicieron la infracción. Yo soy el que voy a demandar. Es que él es el dueño del carro, no, ese no, ahí no lo infraccionamos. Ese es el de la empresa. A ti te hicimos la infracción, tú demandas. Entonces, agravio personal y directo. El principio de definitividad, agotar los recursos previos que tiene el sistema. Entonces, ¿cuál es? Yo me hacen una infracción en la carretera internacional y me voy al amparo. Me hacen una boleta de infracción aquí en la ciudad. ¿Me voy al amparo? No. ¿Cuáles son los recursos previos? El tribunal administrativo. Si es federal, tribunal contencioso federal, y si es aquí, el tribunal administrativo, si es una boleta. Agotar ese principio para poder irme al otro. ¿Cuál es? ¿Qué otro principio hay ahí? Que tenemos que ir respetando estos. La otra semana se los voy a poner ahí para que compartir pantalla. ¿En qué consisten? ¿Cuáles son? ¿Dónde están estos principios? Para no nomás estar yo solo hablando, también ustedes vean, ahí está, ¿de dónde ves? Entonces, a veces se arriman los chamacos a ver, papá, ¿y eso qué es? Entonces, vamos viendo cada uno de esos principios. El principio también tiene otro amparo. Otro amparo. El amparo tiene otros principios. ¿Cuáles son esos otros principios? Que tiene que interponerse ante quién? Un tribunal federal. Solo conocen los tribunales federales para eso. Otro principio, solo protege a quien se ampare, no a quien no se ampare. Si no te amparaste, aunque estés en la misma situación, no tienes esa protección. Entonces, solo conoce de lo que tú le proporcionas al juez, no se va más allá. Por eso hay que narrarle bien esa parte. Entonces, ¿qué es el juicio de amparo? Es un medio de control de constitucionalidad de los actos. ¿De qué actos? Pues motivo del ejercicio de un poder de un funcionario establecido en el ordenamiento jurídico mexicano. ¿Qué es lo que hace y para qué es? Proteger derechos humanos, ya lo dijimos. Eso es lo principal. Son los derechos establecidos en el artículo, se deriva este juicio de amparo del artículo 103 y 107. La acción del 105, la acción y la controversia. El juicio de amparo se deriva del 103 y 107. Incluso la ley se llama Ley Reglamentaria del artículo 107, 103 y 107. Ley Reglamentaria del artículo 105. Entonces, el juicio de amparo se basa en la idea de la limitación del poder dentro de un marco constitucional de las autoridades gubernamentales. Las autoridades gubernamentales van a trabajar dentro de este marco, no fuera de este. Últimamente ya están los particulares entrando ahí cuando estos se equiparen a los de autoridad. ¿Cómo son los particulares? Comisión Federal de Electricidad. ¿Hay otro que pueda darnos el servicio? Un derecho humano a vivir dignamente ahora en verano
en las casas de interés social que tenemos o que uno su servidor tiene, ¿puede vivir dignamente si me cortan la energía eléctrica? Entonces, surgen esos particulares como autoridad. Agua. Me cortan el agua. ¿Quién puede vivir con agua? El agua es un derecho humano. Nos vamos al amparo en contra de ellos y procede. Entonces, ¿cómo va avanzando esto? ¿Cuántos tipos de amparos hay? Hay dos. Amparo indirecto y el amparo directo. El amparo directo son contra resoluciones, sentencias, laudos que ponen fin al juicio. Eso es cómo se va. El amparo indirecto va contra leyes, actos, resoluciones judiciales, actos que afecten a terceros, leyes o actos que afecten la soberanía del Estado o la Federación. Entonces, eso lo van a encontrar en el artículo, ya que ya nos salimos de esa parte de la ley reglamentaria 105 y nos vamos a la ley reglamentaria del artículo 103 y 107, la ley de amparo mejor conocida. Esto lo encuentran en el artículo 114 constitucional de la ley de amparo. Ahí lo van a encontrar. ¿Contra qué procede el amparo directo? ¿Contra qué procede el amparo indirecto? El amparo directo, sentencia definitiva, laudos, resoluciones que pongan fin al juicio. Entonces, ejemplo, van a expropiar unas tierras porque ahí van a abrir una carretera. ¿Qué tipo de amparo me voy? ¿Es una sentencia? ¿Es una resolución que pone fin al juicio? No, entonces por lógica me voy a ¿qué es? Es un acto de autoridad, no es una sentencia, entonces es amparo indirecto. La otra, para que lo vayan entendiendo, el auto de vinculación a proceso es una sentencia que pone fin al juicio, es una resolución dentro del proceso que dicta el juez, que no pone fin al juicio, entonces me voy por dónde, el amparo indirecto. A eso se refiere esto. Pero ya etapa de investigación, intermedia, de juicio, dictan sentencia, lectura de sentencia, queda firme. ¿Me puedo ir a juicio de amparo? Sí, porque tengo 8 años. Vamos a ver esas partes. ¿Hasta cuánto tiempo tengo para interponer los amparos? ¿Cuáles son esos plazos que tenemos para interponerlo? 15 días, ¿cuándo? ¿En qué casos se van a los 15 días? ¿En qué casos en cualquier momento? ¿En qué casos en materia agraria? ¿En qué casos 30 días? Entonces, eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. No es así nada más. El juicio de amparo es más técnico. Si no cumples con ciertos parámetros, no te lo van a admitir, te van a requerir para que lo aclares. Entonces, ¿cuándo es 15 días? Contra cualquier acto que imponga una afectación a los derechos fundamentales de las personas que están en la Constitución. Cualquier acto. ¿Cuál les gusta? ¿Una orden de aprehensión? Si no está debidamente fundada y motivada. Pero esas órdenes de aprehensión es antes que lo detengan, porque si lo requieren ya fue cumplida, ya no tiene razón de ser el juicio de amparo. El juicio de amparo es para que no se le prive de su libertad. Si ya se le privó de libertad, el juicio de amparo no tiene razón de ser. Entonces, este se presenta en 15 días contra cualquier acto. Tiene 15 días. Pero ¿cómo son los 15 días? Mientras no diga que son días naturales, son días hábiles. O sea, tenemos 3 semanas. Más los días que se le incremente por haber algún día hábil en medio de esos. Entonces, 15 días, ¿cómo? Aquí es la otra parte que quiero explicarles. Hay normas generales autoaplicativas que hoy salen y heteroaplicativas. Las heteroaplicativas, ¿cuál es?
La ley lo acaba de promulgar la Cámara de Diputados y va para el diario oficial. De esa promulgación tengo 30 días para ampararme. Y las autoaplicativas, el primer momento que me la apliquen a mí, tengo 15 días. O sea, esa ley tiene 2 momentos para atacarla, si es que considero que me agravia. ¿Cuál es el caso efectivo de este? La ley del IMSS, la ley del ISSSTE. Entonces, cuando son autoaplicativas, desde el primer momento que la están publicando, para que se publique en el diario oficial, de ahí tenemos esos 30 días. Cuando es un acto, cualquiera, 15 días. Cuando se trata de una sentencia definitiva en materia penal, tenemos 8 años para razonarlo bien, qué se hizo mal en ese juicio. 8 años. En materia agraria, 7 años para defenderlo. Ejidal, comunal. Y cuando un acto que se trate de que implique peligros de privación de la vida, ataques a la libertad, es en cualquier momento. O sea, no tiene fecha, no tiene nada. Una orden de aprehensión. ¿Cuándo la presento? 15 días. No, tengo toda la vida mientras no me agarren. ¿Dónde está? A eso se refiere esa parte. Y esas son las que se encuentran en el artículo 22 de la Constitución. Palos, azotes, destierros, incorporación forzada al ejército. Entonces, eso es lo que vamos a ver lo que vimos el día de hoy. Entonces, no quiero que se nos olvide qué es el juicio de amparo. Es un medio de control constitucional que trata de mantener la supremacía constitucional. Y hay otros argumentos, vía activa ante un tribunal federal, porque no procede con interponerlo ante tribunales del fuero común. Sí se puede, competencia auxiliar sí puede, pero no resuelve. Es decir, en choice, me quieren detener ahorita, la policía, ¿qué hago? Estoy encerrado en mi casa. Presento el amparo ante el juez de control, ante el juez de mixto que está ahí. Él entra al estudio, otorga la suspensión nada más, hace lo que tiene que hacer y remite la competencia aquí a los mochis. Aquí la analizan, ratifican la medida cautelar y entran al estudio. A eso es lo que se hace. Bueno, pues si no tienen otra duda, la siguiente semana le seguiremos dando a la controversia, lo vimos la acción y lo que nos queda por ver del amparo. ¿Para qué sirve el derecho procesal constitucional? No se les olvide, proteger la supremacía de la Constitución, ninguna ley sobre ella. ¿Cuáles son las figuras para proteger la Constitución? El juicio de amparo, la acción y la controversia. Principalmente. La protección de derechos políticos electorales, el juicio de revisión electoral, son otras, el juicio político, pero principalmente esas son esas. Entonces, nos vemos la próxima semana. Esperemos que todos lleguemos hasta ese día. Si no hay algo más, Marco, José, estás recursando tú. Entonces, ahí estamos pendientes. Muchas gracias por su asistencia. Cualquier duda que tengan, ahí tienen el teléfono. Pues si no lo tienen por ahí y no me han metido al chat, no sé cuántos hay en el chat, pídanselo al coordinador. Lo que no entiendan de los trabajos que hacer, con toda confianza. ¿Dónde está esto? Y ya les digo dónde está. Si no les contesto ahorita, después. Entonces, ahí estamos pendientes. Buenas noches. Muchas gracias, José Marcos.